Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Aquí ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuviereis de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algo mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? El versículo 8 quiero leerlo de nuevo. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Como ven ustedes, aquí el profeta está usando una metáfora, la metáfora de un león rugiente. Y ahí específicamente dice que si el león ruge, ¿quién no temerá? Y luego inmediatamente la metáfora le acompaña: si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos estos escritos de los profetas. Gracias, Señor, porque no solamente es un mensaje para aquellos días, sino un mensaje para cada uno de nosotros. Gracias por levantar hombres y mujeres en la historia para proclamar tu palabra, para profetizar y anunciar tus pensamientos y tus deseos y tus juicios. Gracias por tu palabra. Enséñanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Amós tiene varias secciones principales en su libro. Y tiene un estilo literario, un artificio literario de retomar al final, a veces de cada sección, algún pensamiento que dio prominencia al comienzo. O sea, que cuando hay unos pensamientos que él considera que son importantes, él viene y los
remarca de nuevo en el siguiente capítulo. Por ejemplo, en el versículo 1, donde habla que la palabra de Dios vino en los días de Amós, en el versículo 2, dice, Jehová oirá desde Sión, y dará su voz de Jerusalén, y los campos, los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Entonces hay dos referencias, 1, 2 y 3, 8, a un león rugiente. Nosotros a veces tenemos como la connotación de que cuando se habla del león rugiente, inmediatamente pensamos en 1 de Pedro, que el diablo anda como león rugiente. Y inmediatamente nuestro pensamiento se queda enmarcado que el león rugiente es igual al diablo. Y eso es verdad en cierto modo, pero no es toda la verdad, sino que los escritores de la Biblia toman una figura literaria para enmarcar lo que produce, por ejemplo, un león rugiente. Ese león rugiente que se menciona en Amós, se está hablando de las palabras de Dios. Y lo que se habla en Primera de Pedro, del león rugiente refiriéndose a Satanás, también es énfasis al cuidado que hay que tener. Porque cuando el león ruge, hay que tener cuidado. O sea, porque él no va a rugir por rugir. O sea, él ruge cuando percibe que hay una presa cerca, y el rugido produce temor y paraliza. Esa es una de las características que tiene el rugido. O sea, cuando el león ruge, la gente lo escucha, o los otros animales. O sea, muchas veces los animales en Discovery Channel, cuando pasan esos videos, o sea, simplemente el rugido queda totalmente paralizado. Entonces, ese rugido tiene una connotación aquí en Amós de que es un rugido, primero, que está denunciando los pecados del mundo de los gentiles. En el capítulo 1, del 3 al 2:3, están los pecados del mundo de los gentiles. Y hay una frase que siempre es reiterativa. Así ha dicho Jehová en el versículo 6. Por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo. Por 3 pecados y por el 4. O sea, y esa expresión se repite varias veces. Primero hacia el mundo de los gentiles, después al mundo israelita, dirigiéndose primero al reino del sur de Judá, y luego a la misma tierra del mismo Amós, y luego a Israel, el reino del norte, el pueblo al cual el profeta es enviado. Dios usa a Amós, que su carrera no es de profeta. O sea, él no escogió ser profeta. Él era un pastor de Tecoa, y uno de los pastores de Tecoa, que Dios lo llamó para que profetizara en tiempos difíciles del rey Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. O sea, le tocó un ministerio que podríamos decir no era lo que él deseaba. Él hubiera estado más tranquilo en su labor de pastorear allá las ovejas, de cuidar los animales que él tenía. Pero Dios lo llama y da estos discursos o estos sermones. Entonces la metáfora del león, por supuesto, se refiere al juicio. Y la serie de sermones sirve para mostrar uno tras otro las cosas que caen en el desagrado de Dios. Dios empieza a decir: por 3 pecados de esto, y por el 4 no revocaré su castigo. O sea, la gente reiteradamente también pecaba y daba un maquillaje de religiosidad, y seguía en lo mismo. No había un cambio de actitud, y pensaban que como que Dios estaba haciendo el de la vista gorda, como decimos popularmente.
Pero las cosas que estaba haciendo el pueblo de Israel eran de desagrado para Dios. Ahora, en este momento que está escribiendo Amós, todavía el juicio es una amenaza futura. O sea, él le está diciendo, miren, el león está rugiendo, miren lo que dice, el rugido del león. O sea, pero de una manera muy sutil está usando esa figura para hablarle acerca de la voz de Dios a través de mí como profeta. Estoy llamándoles para que presten atención antes de que sea demasiado tarde. El rugido del león es la voz de Dios a través del profeta, para que el pueblo preste atención. Miren en el capítulo 2. Versículo 11 al 16. Voy a leer del 10. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Le está haciendo una pregunta, pero es una pregunta que ahí mismo lleva implícito la respuesta. Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Las gavillas son las espigas del trigo. O sea, quiere decir que en la parte de lo que echaban las espigas, eso se montaban encima, las apretaban, las estrujaban para que rindiera, para que no hiciera tanto volumen y poderlas transportar. Así como se aprieta el carro lleno de gavillas, yo os apretaré allí en vuestro lugar. Y el ligero, o sea, el hábil, no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalgue en caballo salvará su vida. No, es que yo soy un estupendo jinete. Es que yo en 100 metros plano nadie me alcanza, ni en 200, ni en 300, ni en carrera larga. No, yo soy tremendo tirador de arco. Yo soy muy ligero, yo soy muy fuerte, yo soy muy valiente. Nada de eso va a valer en el momento del juicio de Dios. Entonces es una advertencia bastante fuerte, porque Dios usa a Amós para llamar al pueblo para que preste atención. Porque el pueblo llegó a pensar en un momento dado que ellos habían sido sacados de Egipto y que todo se debía a que eran ellos, porque ellos eran, o sea que Dios se le debía a ellos. El enfoque en que todo depende de quién soy yo y que yo me merezco esto y lo otro. Por eso dice la Biblia que llegaron a la tierra prometida y en vez de edificarla, de construir, dice la Biblia que la contaminaron la tierra. Entonces, Dios ve todo eso, pero Dios está llamando la atención. Dios envía a los profetas. Por eso hay 17, por lo menos 17 profetas. De pronto un poco menos que los profetas mayores, que son 12, y los profetas mayores, que son 5, y los profetas menores, que son 12. Esos profetas menores están anunciando y están mandando mensajes constantemente a los reyes, a los pueblos, a las entidades religiosas. Están mandando sus mensajes. Y Amós le manda un mensaje aquí del rugido del león. Reflexionando en el capítulo 1, versículo 2, donde dice que rugirá el león, rugirá Jehová desde Sión,
dará su voz desde Jerusalén. Al reflexionar, yo pensaba que el ser humano tiene una capacidad prácticamente ilimitada de querer experimentar sensaciones fuertes. O sea, de dar rienda suelta a la adrenalina. Yo recuerdo que en Valledupar yo iba a un lugar con un neumático, y en la época del río crecido, eso es que se desbordaba. Varios muchachos íbamos allá al puente de Hurtado y con unos neumáticos nos tirábamos al río y nadábamos agarrados de esos neumáticos en esas aguas turbulentas. O sea, y recorríamos como unos 7 o 8 kilómetros y eso parecía una aventura. Y eso era que nos escapábamos del colegio. O sea, eso nos hacíamos de leva y íbamos allá. Y eso parecía normal, o sea, y cada vez trataba uno de hacerlo más. El reto que se imponía con nosotros era todavía más fuerte. Y uno lo ve en las personas hoy en día. Toda esa cantidad de juegos que hacen de que se tiran con una cuerda de unos puentes o lanzarse por algunos, o sea, la adrenalina. Siempre, pero esa adrenalina muchas veces, esa sensación, hay que hacerlo desde una situación totalmente segura. O sea, hay personas que se tiran de esas cosas, pero tienen su arnés, tienen todas sus cosas, que si falla uno, ahí viene la otra cosa y no caen totalmente allá a la tierra. Entonces, pero, bueno, y de no ser así, uno no iría al zoológico a ver allá los leones cuando les dan de comer. Cuando uno llega, hace una visita al zoológico, llega justo a la jaula de los felinos en el momento en que se está alimentando al león. Pero uno sabe que el león está comiendo ahí, pero hay unos vidrios, en algunos zoológicos tienen unos vidrios, en otros hay unas varillas de hierro que son bastante fuertes allí y que las han hecho a prueba de que y uno se acerca, no, siempre por lo general están las varillas esas de hierro y después están unos vidrios de seguridad para evitar cualquier cosa, porque esos leones tienen unos músculos, unas garras tremendas y tienen unas uñas desgarradoras. Pero quiten las varillas, restauren al león a su ambiente natural, sustituyan el cadáver por una presa viva, suelten al león y ahí sí ya las cosas para nosotros cambian enseguida. O sea, porque ya es una situación que no está bajo nuestro dominio, bajo nuestro control. Ese es el cuadro que Amós está escogiendo. Miren, hay un león que está rugiendo y ese león tiene hambre. Y en el capítulo 3 va a rugir el león sin que haya una presa por allí cerca. Abran los ojos. Yo creo que el mejor comentarista del libro de Amós sería la realidad que experimentó Sansón. Yo creo que ese león que se enfrentó a Sansón cometió el peor error de su vida. Miren lo que dice Jueces capítulo 14, 1 al 6. Libro de Jueces 14, 1 al 6. Eso me hizo acordar en estos días de dos ladrones que se metieron a una casa, pero resulta que ahí vivía una pareja que estaban casados y ambos eran cinturones negros de tejón. Se metieron en el lugar equivocado. Este león, miren lo que le pasó. Jueces capítulo 14, 1 al 6. ¿Alguien por favor lo lee? Descendió Sansón a Timna y vio en Timna a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre. Descendió, yo he visto, diciendo, yo he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron,
no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timna, y cuando llegaron a las viñas de Timna, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Un hombre enamorado. O sea, se le metió el tema de que le quería casar con una de los hijos le gustó, uno de los hijos de los filisteos. Los padres le dijeron que no, pero al fin aceptaron y fueron con él. Y mientras iban por este campo, o sea, los papás ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando. O sea, quizás se quedó en la retaguardia o iba de pronto muy adelante. O sea, lo tal es que allí tuvo un encuentro con un león, y un león joven. Y Sansón enfrentó ese león, no en su fuerza. Miren que dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y enfrentó a ese león joven, y sin tener nada en las manos, ni con una espada, ni una navaja, ni un cuchillo, ni un machete, sino lo enfrentó a mano limpia. Pura fuerza. Exacto, pura fuerza, y lo destruyó a ese león. Entonces, ese león atacando a Sansón, hasta cierto punto es la mejor traducción de el rugido del león. El rugido es cuestión que antesala al zarpazo que viene de parte del león. Como dije, de pronto este león tuvo una mala tarde de salir a enfrentar nada más y nada menos que a Sansón. Pero la figura que Amós de ese rugido y decidido a atacar, que estaba llevando a que el propósito era causar y paralizar terror en la víctima. Entonces vemos a ese león que cometió un error de juicio. No le pasaron los datos con anticipación. El que va ahí es Sansón, déjalo a pasar, porque ese es uno de los hombres más fuertes del mundo. Ese león joven se aventuró y lo despedazó. No fue una crueldad arbitraria. Ahí predominaba un asunto de vida o de muerte. ¿Era la vida de él o la vida del león? Legítima defensa. Legítima defensa. O sea, Amós está diciendo, miren, el Señor está rugiendo. El Señor, por 2, por 3, por 4 pecados que ustedes han cometido, y siguen practicando el pecado, y el león rugiendo, y Dios hablando. El rugir suena a veces como una palabra salvaje, maligna. Como dijimos al comienzo, se describe al diablo como león rugiente. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la naturaleza divina? ¿Puede Dios ser así como un león rugiente? La respuesta nos la damos porque Amós, a través de sus palabras, está rugiendo y está enviando mensajes de advertencia. ¿Se acuerdan ustedes lo que estaba pasando allí en la tierra de Israel, de Amós? El papá y el hijo se llegaban a la misma mujer, y en los tribunales no había la justicia. En las diferentes situaciones se explotaba al pobre, al menesteroso, y eso era reiterativo, un pecado tras otro pecado. Sin embargo, hacían una ceremonia religiosa aquí
otra ceremonia religiosa allá y no le estaban prestando atención al rugido del león. Ese rugido anticipa un sufrimiento inminente. Ese rugido anticipa destrucción y muerte. ¿Pueden ser estos actos de Dios? Dentro de nuestra perspectiva teológica, muchas veces nosotros vemos solamente a Dios como un Dios de amor. Como que en estos días escuché de primera mano cómo el dinero del PAE para unos niños necesitados en el Magdalena se ha desaparecido. El plan de alimentación escolar. El plan de alimentación, o sea, no llega al destino. Y niños con problemas de nutrición, con problemas. Y así vemos una cantidad de cosas que y uno dice, bueno, pero no tiene misericordia de los niños. No, a mucha gente no le interesa la necesidad y el dolor del otro, le interesa es su propio vientre, le interesa su propio bolsillo. Utilizan la necesidad del pueblo para enriquecerse. Exactamente, utilizan la necesidad del pueblo para enriquecerse. Entonces Amós se presenta delante de ellos como no como el profeta profesional, sino como alguien que fue tomado de allá del rebaño. Y miren, ese profeta le está diciendo, mire, esta palabra que viene no es mía. O sea, yo no soy el que estoy rugiendo, yo no soy el que estoy amenazando, es Dios. El Dios que nosotros adoramos, el Dios que nos libertó de la esclavitud en Egipto, ese Dios no lo estamos adorando porque Dios es santo. Dios es santo. Por eso la gente lleva unas vidas religiosas, pero no una vida santa. Y hemos sido llamados, ¿para qué? Para vivir en santidad. Para eso nos escogió Dios. Entonces, el Dios de Amós, ese Dios como león rugiente, el Señor ruge, el Señor es santo y Él quiere que sepamos que Él es el Señor de la tierra y que Él no está contento con lo que está haciendo Damasco, Él no está contento con lo que está haciendo Samaria, Él no está contento con lo que hacen de Galaad, los de la casa de Hazael, los palacios de Nadab. Él no está contento con todos esos pecados. 3 pecados y el cuarto y nada, no pasa nada. O sea, el Señor Jehová es un Señor también que emite juicio. Pero es muy fácil pensar que el nombre de Dios solamente se asocia con amor. Dios es amor. Ustedes han notado eso, que las calcomanías que se ponen en los carros siempre es Dios es amor, y eso es muy cómodo, ¿verdad? Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios es santo. Entonces, por ejemplo, Dios se le reveló a Moisés como el Dios santo. Quita las sandalias, Moisés, porque el lugar que pisa, tierra santa es. Dios es santo. La santidad de Dios es declarada y está implícita en Génesis, pero se explica ampliamente en el Éxodo. Cuando uno ve la narrativa de Éxodo, hay en el capítulo 19 esa realidad de que no solamente Dios arde allí en la zarza de donde está Moisés, sino que da lugar a la montaña de fuego, que nadie se podía acercar. Miren que también había una columna de fuego que llevaba al pueblo de Israel. O sea, el fuego que estaba asociado también con santidad, con que el Dios es un Dios que también es fuego consumidor. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo no le daba la importancia a sus pecados.
y trataba sus pecados como algo, como debilidades. Ya, por ejemplo, en esa época que era prohibido en la ley de que un papá tuviera relaciones con la esposa de un hijo o viceversa, eso era condenado por la ley. Pero llegó un momento dado en que eso se pasaba y nadie decía nada. Todo es normal, todo vale. Como en la sociedad del día de hoy. Todo vale. Ya han estipulado, por ejemplo, en cuanto a las leyes de la química y de la física, cuando es un bebé que se puede abortar. La gente en contra de la naturaleza humana ya han decidido y le ponen límite a un bebé. Y por cualquier causa pueden abortar. Cuando la Biblia dice, no matarás. Y así hay una serie de cosas en que la gente no es el reflejo de lo que Dios es, sino que la gente vive contrario a los preceptos de Dios. Entonces hay que captar con suma claridad de que la revelación de Dios, el nombre de Dios, está enmarcado en que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Y Dios no puede tolerar, por eso el mensaje que manda Dios a través de Amós. O sea, Dios está enviando un mensaje y diciéndole a la gente, miren, Dios es santo. Tanto en el Éxodo como en el resto de la Biblia se subraya esa verdad fundamental. Dios es el que salva a su pueblo y derrota a sus enemigos. Él es santo. Y Él está a favor de ustedes. Pero Dios espera de ustedes arrepentimiento. Dios espera de ustedes cambio. Entonces la salvación es real, pero el juicio también son aspectos de su santidad. Miren que nuestros pecados merecían juicio. ¿Y quién? Se cumplió la ley, se cargó el juicio sobre nuestro pecado, fue sobre la persona de Jesucristo. En Él se cargaron todos nuestros pecados. Entonces, eso constituye, o sea, Dios no puede ser contrario a su esencia. Si el pecado merece juicio y nosotros somos pecadores, nosotros merecemos la muerte. Pero más gracias a Dios tan dada que Jesucristo, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la salvación y el juicio son aspectos de su santidad. Ambos constituyen la definición perdurable de su carácter santo. El hecho de que Amós amenace y una y otra vez con el juicio de fuego. Miren el 4, versículo 4. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Benadad. Versículo 7. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumiré sus palacios. Versículo 10. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Versículo 12. Prenderé fuego en Temán. El versículo 14. Encenderé fuego en el muro de Rabá. Capítulo 2, versículo 2. Prenderé fuego en Moab. Y el versículo 5. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Miren la figura que está usando. Y el castigo va a ser con fuego, juicio. El cual, ni por muy hábil, ni por muy valiente, se salva. Dios está pensando con mucha precisión en los términos del Dios que se reveló a Moisés. Yo no sé por qué alguna persona cuando Moisés, Señor, envíanos fuego, como hay un coro que se cantaba, ¿no? Yo lo cantaba. Señor, mándanos fuego así como lo mandaste en el Sinaí. Y después uno leyendo la historia del Sinaí. Uy, Dios mío, gracias a Dios que Dios no escucha su coro. Porque no, o sea, si hubiésemos quedado que el fuego
¿Se acuerdan ustedes de aquellos que aquel que ofreció bueno, sacrificio allá en el lugar santo? Fuego extraño. Dios también le mandó un fuego y lo También con los profetas de Balaam, que usted le explicó que cuando perdieron contra Elías, descendió fuego consumidor y lo destruyó. Exactamente. Entonces el fuego está asociado con los juicios de Dios. Cuando hay eso es lo que está tratando, gracias a Dios, eso es lo que está tratando de abrirle los ojos a Amós, a su pueblo. Miren, este león está rugiendo. Lo que viene es juicio. Arrepiéntanse. Hay una parte que dice, busquemos a Dios. Humillémonos delante de Dios. Porque Dios es santo. No hay nada tan consecuente con la revelación de la ardiente santidad, la cual constituye el contexto esencial del nombre de Dios. Amós nos prepara para este aspecto de su mensaje. Por eso énfasis en el de donde ruge Jehová. Jehová ruge desde Sion. Jehová ruge desde Jerusalén. Entonces, hay algo implícito a las tribus del norte por la división que ellos provocaron, pero el simbolismo del fuego persiste. La narración en el libro de Amós implica que no solamente va a haber fuego para las naciones vecinas, que no solamente va a haber fuego para Judá, sino también para Israel. Entonces el fuego, también en la Biblia por ejemplo hablaba de tener un fuego perpetuo en el altar de Dios. En el altar de Dios debía haber un fuego que estuviera totalmente encendido, hablando de para recordarle al pueblo que Dios es santo. Amós representa a Jehová cuando habla desde el lugar donde Dios ha escogido poner su altar. El rugido del león es una expresión de la ira, pero también de la misericordia que define su naturaleza santa. O sea, el rugido de Dios implica también su misericordia, porque Dios tranquilamente hubiese podido quedarse quieto, no decir nada. Ah, bueno, ustedes están pecando, ustedes están haciendo esto, están haciendo lo otro. Bueno, allá ustedes. O aplicar la justicia sin avisar nada. O aplicar la justicia, de pronto, ay, ¿por qué? No, Dios le estaba mandando advertencias. Y Dios estaba enviando advertencias constantemente a través de los profetas. Miren, en el altar, en el Antiguo Testamento era el lugar de la ira de Dios, porque allí se pagaba el precio del pecado. Era la muerte, pero también era el lugar de la misericordia, porque el pecador llegaba, ofrecía su sacrificio allí y recibía el perdón y recibía la expiación, y Dios le daba la expiación, lo perdonaba, lo declaraba justo, pero había un juicio. Entonces, claro, a nosotros a veces nos cuesta trabajo entender la misericordia y la ira, porque eso se nos presenta a nosotros como algo irreconciliable. O sea, Dios no puede ser un Dios misericordioso y a la vez un Dios que tiene ira. Pero la Biblia habla de la ira de Dios. La ira santa de Dios. Y hay de la ira de Dios. Que es una ira que consume, que destruye. La misericordia y la ira no son opuestos irreconciliables. No se anulan el uno al otro. Son verdad de la realidad de Dios. Eso va más allá de nuestra comprensión. Por eso cuando Amós manda estos mensajes de fuego, era porque Amós ya había entendido el carácter de Dios.
El rugido del león es un rugido de condenación y de juicio. Pero ese rugido llegaba cuando la inagotable y compasiva paciencia ya había esperado mucho tiempo. Es que Dios es paciente. Miren lo que dice la Biblia, que una de las razones por las cuales Dios no ha venido todavía es por la paciencia, porque quiere que las personas procedan al arrepentimiento. Ya, si Dios no fuera misericordioso, ya lo había destruido desde hace rato. Desde hace rato, lo que pasaba allí, por ejemplo, en algunos pueblos, que iban y cogían a mujeres embarazadas y mataban lo que había en su tiempo. Otras naciones que cogían a las cabezas de las personas y las metían en unas paras y las ponían a las entradas del pueblo para causar terror. Y eso se vio también aquí en Colombia con la época de Cosalba. Sí. En una cárcel aquí en Colombia jugaron un partido de fútbol con la cabeza de alguien. Y empalaban a las mujeres. Entonces, triste, pero hay un Dios que es santo, que tiene una paciencia inagotable, compasiva, pero Dios también tiene su límite. Dios espera el arrepentimiento, Dios espera el cambio de vida de las personas. Y se acuerdan lo que leímos en Pedro, que el juicio comienza por la casa, por nosotros. Porque a veces podemos vivir vidas dobles. Una vida religiosa. Vamos los domingos, participamos en un encuentro de grupo familiar, esto por aquí, por allá. Pero cuando hay que falsear una factura, hacemos una factura falsa para evadir las cuestiones, que el de la bomba de gasolina te pregunta, la factura la quieres por cuánto, la quieres manual o electrónica, y por cuánto. O sea, todas esas cosas se ven, y a veces personas, porque de pronto dicen, bueno, es que no me alcanza el salario, entonces yo aprovecho y me dan aquí la factura, yo he hecho 30 de gasolina, pero reporto a la empresa 50, hay 20 ahí para la liga, la barba, y lo vemos como algo normal. Y aquí, santo, santo eres, Señor, bendito eres. Ya. Pero ya el Dios de amor que sigue acogiendo jóvenes también, y que quiere, dice la Biblia, que somos llamados a ser santos porque yo soy santo, y santo en toda nuestra manera de vivir, en toda, en nuestra sexualidad, en nuestro manejo de dinero, en las relaciones, las amistades, en todo. Entonces, como en los días, digamos, Dios, ahora miren, Dios, una característica que uno ve en la Biblia, es que Dios nunca castiga al pecador sin antes hacerle la advertencia. Siempre hay advertencia. Sodoma y Gomorra, ¿cuál fue el castigo? Fuego y azufre. Ya, pero hubo advertencia, ahí tenía una familia que era temerosa de Dios. Pero no hicieron caso, o sea, no prosiguieron. Y ese pecado era desde el menor hasta el más grande, hasta que Dios lo destruyó. Perdón, Sí, Robert. hay unos teólogos que hoy quieren cambiar eso.
Y dicen que el verdadero pecado de Sodoma era que no eran hospitalarios. Entonces, creando falsas teologías. Y no creo que la falta de hospitalidad lleve a un juicio como ese. Mire, la frase que se repite, por 3 transgresiones y por 4 haré esto. O sea, en otras palabras, en el libro de Amós, la copa de la iniquidad ya había llegado hasta el borde. Pero Dios no se había apresurado a tomar ninguna acción. Entonces, la primera transgresión, como a veces cuando uno le dice al Señor, a la primera, a una, a 2, a 3, a la 30, a la 30ª vez, no te me escapas. Pero mire, 1, 2, 3, 4, la primera merecía castigo. Lo que dice aquí Amós, la primera, la segunda también, la tercera también, pero ya era la 4ª. Son fotomultas, madre. Merecían la ira divina, pero ahí está la misericordia de Dios. Yo creo que nosotros tenemos que darle muchas gracias por la abundante misericordia de Dios. Porque si no fuese por su misericordia, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. ¿Cuándo lo hubiéramos terminado? Porque todos nuestros actos merecen el juicio de Dios. Por eso es que nosotros debemos vivir cada día recordando y reconociendo la gracia de Dios. Quieta y reposadamente. Por gracia sois salvos, por pura gracia, porque lo que hemos merecido siempre es la muerte. Entonces, Dios siempre espera una oportunidad, le da a la gente una oportunidad para la arrepentimiento. Ahora, algún teólogo dijo en una ocasión que Dios presenta al mundo un rostro de misericordia, pero que ese rostro de la misericordia de Dios también lleva implícito la ira de Dios. Mira lo que estás haciendo, mira lo otro, arrepiéntete, vuélvete a mí, yo estoy listo para perdonarte. Si tus pecados fueren como la grana o rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos. Pero la misericordia está siempre presente. Pero la ira llega, aunque llegue a veces tardíamente. Nosotros a veces quisiéramos, cuando uno ve actos tan malos en las personas, uno quisiera que la ira de Dios viniera sobre esas personas. Ustedes han conocido personas que son cercanas a ustedes o por las noticias que uno dice, no, ya esta persona es mejor que haya pena de muerte aquí en Colombia. Eso es lo que se merece, es la muerte. Pero gracias a Dios que Dios no actúa así como nosotros. Las lágrimas de Dios siempre están pendientes de nosotros los pecadores recalcitrantes. Somos recalcitrantes e impenitentes. El Dios de Amós, el Dios de la Biblia, es un Dios de misericordia. Entonces, para concluir, todo lector de la Biblia se encuentra con que nos enfrentamos a un mundo caído. Tenemos que reconocer esa realidad, que estamos inmersos en un mundo donde hay crueldad, donde hay injusticia, hay injusticias no resueltas, donde hay pueblos o sectores privilegiados, pero también hay desposeídos. Esa es una realidad a causa del pecado de nuestros primeros padres. Nosotros quisiéramos vivir ya en el paraíso. Bueno, podemos vivir en el barrio del paraíso, pero el paraíso, o sea, quisiéramos estar ya en el cielo, porque es que aquí en la tierra siempre vamos a estar sujetos a la maldad.
Estamos rodeados. El mundo está indiscutiblemente sometido al dominio del mal y también al juicio de Dios. Que Dios nos ayude a entender este lenguaje metafórico de Amós. Que cuando Jehová ruja, entonces los campos de los pastores se van a enlutar, se va a secar la cumbre del Carmelo. Vea, en estos días observé algo allá en la iglesia del Carmelo. Abanicos allá en el Carmelo, en la iglesia del Carmelo. Abanicos allá. O sea, cuando eso ha sido frío, pero ya hay abanicos. ¿Por qué? Por causa del mismo hombre, la deforestación y también el cambio climático, pero también la misma destrucción de los bosques, de la Tala de bosque. la tala de bosques, o sea, todo eso, o sea, mire lo que va a pasar aquí. Se secará la cumbre del Carmelo. El Carmelo, allá en Israel, era como un nevado, bien frío, y allá se iba a secar. Los valles del río, hasta la altura del monte Carmelo, desde la tierra del pastor Amós, en el sur, hasta las cadenas montañosas en el norte, desde la tierna hoja de la hierba hasta la vegetación, todo será marchito y golpeado por el juicio de Dios. Que el juicio de Dios en los tiempos de Amós era también aún para su creación, para la naturaleza. Allí está la metáfora. El mundo entero está bajo la observación de Dios. Dios está evaluando. Hay un solo Dios sobre la tierra. Y a Él tendremos que darle cuentas. ¿Cuáles serían algunas aplicaciones? Primera aplicación. Dios es santo. Y la respuesta del pueblo debería ser reconocer esa naturaleza y comprometerse a vivir una vida de acuerdo a ese carácter. No es solamente decir Dios es santo, pero yo vivo como sea. Dios es santo y Dios quiere que viva a la luz de lo que es. Nosotros no hemos comprendido todavía el pensamiento de Dios en cuanto a que Él dice que Él desea que cada uno de nosotros lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo. Eso es grande. No lo hemos comprendido. Llegar a la estatura del Señor Jesucristo, o sea, tener tu carácter. Y que eso se refleje en nuestra vida. Entonces, la segunda respuesta que Dios espera, y esperábamos, es un espíritu de arrepentimiento, que nosotros haya un espíritu de arrepentimiento, siempre frecuentando el lugar del perdón, la presencia de Dios, la purificación, usando los medios de perdón y de gracia. Quiero terminar leyendo Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque el león está rugiendo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí tenemos la provisión. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. A mí me gustaría que terminara nada más ahí. Y es la propiciación por nuestros pecados. Lo demás, ellos verán a ver. Pero no, la misericordia de Dios. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso es que nos surge también hablarles a otros del Evangelio. Para que se vuelvan a Dios, para que se arrepientan, para que conozcan a Dios. Que en Dios hay esperanza, que en Dios hay reconciliación, que en Dios hay misericordia, que en Dios hay perdón de pecado. Por eso es el llamado a anunciar el Evangelio de Jesucristo.
Darío, ¿iba a decir algo? Sí, debemos dar de gracia lo que recibimos por gracia. Exacto. Y hemos recibido mucho de gracia. El león está rugiendo. Y cuando él ruge, no es porque está bostezando. Está rugiendo porque hay una presa cerca y Dios está viendo la maldad. Esa es la maldad que hacemos los hombres, que mujeres aquí en la tierra, eso no le pasa a Dios por algo. Dios No dejará por inocente al culpable. exactamente, no dejará por inocente al culpable. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra que das al pueblo donde estábamos, al reino de Judá, al reino de Israel, a Damasco, a las naciones circunvecinas. Mostrando, Señor, el Dios santo, el Dios que tampoco tolera el pecado, pero el Dios también de misericordia. Señor, ayúdanos a vivir frente a esa realidad de que tú eres un Dios santo, 3 veces santo. Que podamos tener la reacción que tuvo el profeta Isaías cuando vio a los serafines expresando y viendo la santidad tuya, que decían: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y el profeta Isaías dijo: ay de mí, que soy un hombre pecador. Pero el Señor voló uno de los serafines, tomó unos carbones encendidos del altar y los pasó por la boca del profeta y le dijo: se ha quitado tu pecado. Gracias, Señor, porque en la obra de Jesucristo hay propiciación y perdón para nuestros pecados. Pero, Señor, hay muchas personas, muchos familiares nuestros, amigos, que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a hablarles de tu palabra, a mostrarles a través de nuestro ejemplo. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, no solamente el domingo, sino todos los días de la semana. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las advertencias que hiciste en esa época a través del profeta Amós. Y gracias porque tú sigues rugiendo, queriendo que las personas se vuelvan de sus pecados y se conviertan a ti. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Que tengamos una excelente semana. Gracias por soportar un poquito el trabajo allí. Ya llegó. Señor mío.